amigos, ¿cómo están ustedes? Un día más con todos ustedes, vosotros, no sé ya cómo se llama en esto de esta nueva normalidad. Hoy les voy a traer un tema que quizás sea distinto de los anteriores, pero igual de interesante. Déjenme primero que les vaya presentando a los contertulios desde mi rincón, aquí para M95 Televisión. Les voy a presentar al alma mater de que todo esto pueda llegar a sus casas, porque la verdad es que hoy en día la técnica es casi lo que más manda. Manda más que yo y manda más que el segundo invitado que les presentaré a continuación. JJ Frías, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, creo que buenas noches para los televidentes y bueno, encantado de estar aquí como el hombre en la sombra. Es verdad que este programa se emite los martes por la noche, pero verán los televidentes que no les vamos a engañar que hay una luz en las habitaciones y un sol que entra por la ventana de nuestro segundo invitado que no vale para engañar a nadie. Esto lo estamos haciendo por Zoom, lo estamos grabando con un poquito de antelación para que les pueda llegar a todos ustedes. JJ, ¿te dejo que presentes tú al invitado que viene ahora o lo hago yo? ¿Cómo quieres hacerlo? Pues si quieres lo hago yo, ya que lo conozco bien y ha venido un poco de mi mano, pues lo presento yo. Antonio es, bueno, un profesor de estos atípicos. Todos hemos estudiado y todos hemos tenido ese profesor que nos ha marcado, que nos da esa diferencia entre olvidarnos de ese profesor que era el profesor de química o el profesor de matemáticas, es que es Antonio. Y yo he tenido eso y yo lo vivo ahora con Antonio. Antonio es un profesor de instituto actualmente del Victoria Kent, aquí en Marbella, y son de estos profesores que no intentan imponer o no intentan pasar. Están escuchando, fíjate, usa mucho las técnicas empresariales de escuchar al cliente, escuchar a su audiencia, a sus alumnos e intentar convencerlos, pero no con sus palabras o con su nota o con su, no, esto es lo que hay, sino haciendo cosas diferentes que yo creo que nos va a mostrar a lo largo de los próximos 30 minutos de una manera muy sorprendente, muy original. Antonio es un tío que tiene además muchas aristas, muchas caras muy interesantes de su vida, que creo que es bueno que lo pongamos aquí hoy en el programa de hoy. Bueno, pues entonces dejen ustedes que les presente a don Antonio, ya que estamos así, ese profesor que nos ha marcado a todos, que en nuestra época, o por lo menos en la mía, todavía llamábamos de usted. Ahora no sé si le dice, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo estás, bro? No sé. Don Antonio, ¿cómo le llaman a usted? Muy buenos días. Hombre, a mí, yo procuro que me llamen de usted, porque como trato de ser cercano, si no me dicen de usted, al final se nos va de las manos. Es muy difícil conseguir el equilibrio entre ser cercano y ser profesor. Son dos roles muy diferentes. Entonces, realmente hay que conseguir un equilibrio ahí. Entonces, a mí me dicen Antonio, me dicen usted, y es importante que haya un poco de distinción, porque si no, por mi experiencia, se va de las manos. Yo trato de ser muy, muy cercano y si no hay ese puntito, la liamos. Pues ya ven ustedes, don Antonio Díez, profesor del Instituto Kent, y seguro que tiene muchas cosas que contarnos, ¿verdad, JJ? Sin duda, sin duda. Antonio, cuéntanos un poco, bueno, cómo enfocas tú digamos, tu temario, ¿no? ¿Cómo lo enriqueces? ¿Y cómo te sales un poco de esa línea, ¿no? Que muchos profesores tienen como el temario tenemos que concluirlo. Bueno, JJ, primero te agradezco la presentación. O sea, te agradezco un montón. O sea, a lo mejor JJ dice que es la sombra, pero es una sombra muy alargada, muy extensa en el programa y lo que sea. O sea, entonces, yo lo que busco fundamentalmente es, yo tengo un límite. Es decir, yo soy un docente, pero mis alumnos confían en mí hasta cierto punto. Porque dicen, bueno, es que tú lo único que te dedicas a estudiar y hasta ahí llegas. Entonces, en muchas ocasiones lo que trato es de traerle al mundo real a clase, es decir, a gente de éxito o otros puntos de vista distintos a lo que están acostumbrados a ver. Entonces, en ese sentido, me encanta traer invitados a clase como si fuera el hormiguero tiene su entrevista y engancha a la gente. Pues yo procuro, en la medida de lo posible y que me permita el temario, introducir cosas, incluso cosas que no aparecen en el temario. Por ejemplo, en el tema de empresa, yo tengo un temario donde no aparece nada de técnicas de venta. Tendré que meter eso. ¿Cómo voy a tener una empresa si no puedo vender? Es un disparate. Antonio,
eso está muy bien para un curso normal. Me imagino que eso es lo que ha sido hasta ahora. Pero estamos en lo que llaman una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad te obliga a que la mayoría de las veces, pues nosotros mismos estamos hoy haciendo este programa para la televisión, con un programa que se llama Zoom presencial. Se ha puesto de moda lo presencial no, lo digital sí, lo telemático sí, el ir a clase y tirarle arroz al profesor con el bolígrafo, eso ya ha quedado un poco desfasado. ¿Cómo vives esta nueva realidad? Bueno, pues esta nueva realidad tiene sus puntos malos y sus puntos fuertes. O sea, también tiene cosas positivas. En ese sentido, el año pasado, en el confinamiento, tuve una oportunidad que no he tenido nunca. O sea, realmente fue increíble. O sea, montamos una serie de talleres, me ayudó JJ, y talleres online, donde vino gente increíble. O sea, vino Federica Trombeta, una experta en memoria, Pedro Cárdenas, que es un sinergólogo, que creo que lo vais a ver otro día aquí en el programa. Vino Mateo Zamorano, que le dio nociones de orientación, Alonso Pulido, un conferenciante escritor, Juan José Frías, vino el José Mar Soriano de Conduce México. Es decir, tuvimos talleres online que yo hubiera pagado por ir a esos talleres. Los organizamos y tenía un montón de alumnos encerrados en sus casas que no tenían nada mejor que hacer. Y para mí fue, como profesor, una experiencia increíble, o sea. Pero esa experiencia, que aparentemente es increíble y yo no lo discuto y desde aquí lo estoy viendo, cuando eso se hace en el aula sigue siendo igual de increíble, ¿no? Porque la única diferencia es que a veces tienes la posibilidad con la telemática de ver a gente que está a lo mejor en Madrid, Barcelona, Los Ángeles o Singapur. Pero la pandemia está cambiando muchas cosas. Estamos sacando mejores alumnos, más formados o menos formados. No lo sé, yo tengo alguna duda que me gustaría... Bueno, vale, en la pandemia he dicho los puntos fuertes, pero hay puntos débiles. Es decir, en la pandemia tuvimos problemas y esto se lo cuento como si fuese aquí como amigos. O sea, es que realmente, oye, es que tú le corregías un trabajo y tú no sabías quién se lo estaba corrigiendo. ¿Se estoy corrigiendo a mi alumno, al profesor particular de mi alumno, o te estoy corrigiendo a quién se lo estoy corrigiendo? No sé quién ha hecho el trabajo, posiblemente él sí. ¿Me explico? Pero A ya lo mejor si está en casa. Ya, pero no solamente el hecho de copiar, que ya se copia también en los institutos, en la universidad. Hemos conocido incluso sistemas auditivos para poder en la universidad examinarte. Ya no me hablo de eso. Hablo de, ¿estamos perdiendo un año escolar o dos con esto de la pandemia? ¿O realmente se puede salvar la parte educativa? Ya no hablo de la parte tramposa, que siempre lo ha habido. Y si quieres luego te cuento mi experiencia cuando fui a estudiar el máster a Estados Unidos, que yo llegaba con el... Bueno, te lo cuento ya. Me fui a estudiar el MBA a Estados Unidos, yo llegaba con sistema español y de repente estoy en clase y el profesor se va. Ah, pues el profesor se va, yo tenía 20 y pocos años, digo, pues nada, saco los libros y acá me hago el examen. Claro, al rato los alumnos se levantaron a decirme que eso que yo estaba haciendo era un problema de que yo me quisiera engañar a mí mismo, pero que sobre todo, como el sistema de notas está en función de quién hace el mejor trabajo y quién hace el peor, yo estaba perjudicando a todos los alumnos de la clase. Entonces, que el sistema lo que te dice es, oiga, si copiamos todos, vamos a subir la nota y no vale para nada, usted, como está copiando, está falsificando artificialmente la nota. Ese fue el primero o segundo día de llegar a la universidad. Entonces, copiar siempre ha habido, pero realmente estamos perdiendo la faceta educativa. ¿Están estos alumnos perdiendo, como yo te preguntaba al principio, el año escolar o los 2 años escolares o los 3 que dure este sistema? Bueno, vamos a ver, a mí eso me parece una pregunta muy extrema. O sea, vamos a ver cómo está estructurado para que vean, no diga yo sí o no, sino que se vea la estructura. Es decir, nos vamos a encontrar con que en los grupos pequeños, o sea, en los grupos más de primero, segundo de la ESO, van todos a clase, ¿vale? Y a partir de, me parece que tercero o cuarto, hay una semana donde se da clase, ellos vienen,
otra semana donde la otra mitad de la clase asiste y se van turnando, digamos, para que haya lo que son los espacios. ¿Me explico, no? Perfectamente. ¿Vale? Es decir, la mitad de la clase viene una semana, la otra. Entonces, la mitad de la clase que no viene, pues puede ocurrir que el profesor ya ha establecido un sistema de actividades o que, por ejemplo, coja y haga una clase en streaming. ¿Ok? En mi caso, yo lo que hago, la semana que hay un grupo que no viene, lo que hago es que yo le grabo vídeos en YouTube y le hago resúmenes de las clases. Entonces, bueno, verá, me parece muy heavy, vamos a decir muy heavy o muy radical decir, es que no, es que como es la generación perdida. Oigan, hay unos profesionales ahí haciendo cosas, algo irá, ¿no? ¿Me explico? Es decir, que tampoco... Yo no soy de los extremistas ni de los negacionistas, ¿eh? Yo solamente te pregunto, puesto que tengo la posibilidad de hablar con alguien que además, según la introducción de JJ, es usted un profesor poco atípico, claro, Sí. la palabra atípica me viene a decir que habrá muchos compañeros de profesión, como hay en todas las profesiones, que estén menos preparados para este tipo de actividad. Hombre, a mí me coge como profesor con la edad que tengo esta pandemia. Y bueno, si no fuera por la ayuda de JJ, tampoco sería capaz de hacer esto que estoy haciendo hoy con usted. Claro, esto es a lo que yo me refiero, porque un grano no hace el granero, Sí. pero ayuda al compañero. Entonces, ¿cómo lo ve usted en general? ¿Cómo lo ves en general? No cómo lo ves en tu caso concreto, que evidentemente ya la introducción nos dice que eres un profesor atípico. Pues en términos generales, a mí es que no me gusta hablar en términos generales, porque le voy a poner un ejemplo de por qué no me gusta hablar en términos generales. El otro día que cogí y le pregunté a los alumnos, porque como me dijeron en la entrevista, digo, oye, ¿ustedes qué piensan? ¿Se quedarían en casa o decidirían venir a clase? Si yo les diese la opción. Y yo estaba convencido de que me van a decir, oye, yo me quedo en casa, porque mira, llevo las mascarillas todo el día, estoy pasando un frío que me muero, ¿vale? Y yo, mi visión era, me van a decir en casa, o sea, a muerte, ¿vale? Y me dijeron que ellos preferían venir a clase. Entonces, después de eso, después de preguntar a mis compañeros, oye, ¿vosotros queréis en casa o vendríais? No, nosotros vendríamos porque bueno, a los 2 o 3 que pregunten. Entonces, después de esa experiencia digo, ¿y yo cómo voy a hablar de global si es que no ve ni una? ¿Me explico? Es que no ve ni una. Yo estaba convencido que los alumnos me van a decir una cosa, mis compañeros me van a decir otra, y no acerté. Claro, no, yo te pregunto, Antonio, porque la verdad es que estamos saltando los dos del usted al tú, yo te pregunto porque realmente... Ay, perdón, es que me pongo como profesora mejor. No, yo también, yo he sido el primero que te ha hosteado. Es decir, pero yo por eso te pregunto, es decir, como no tengo oportunidad de hablar con muchos profesores, ni me imagino que los telespectadores hablarán nada más que con los suyos, conocer un poco, porque sí que es verdad que en la prensa hay una diversidad de opiniones importantes sobre este tema. Sí, bueno, esto es como todo. Habrá gente que las nuevas tecnologías de todas maneras tampoco son tan complicadas como... sí, el Zoom es que yo diría que en una tarde se puede aprender a manejar. O sea, no es tan complicado, pero a veces nosotros nos ponemos la barrera. Y esto depende de la persona con la que te encuentres. O sea, hay gente que va a decir, bueno, soy un profesional, me adapto, y otra gente dice, ay, Dios mío, no puedo con esto, no puedo. Y sí pueden con eso, pero hay que ponerse. Entonces, bueno, eso depende de como todo. Es decir, habrá médicos que estén súper estresados y estén hundidos y otros que, bueno, a lo mejor esto no es lo más apropiado, pero habrá gente que se venga arriba y otra gente que, ahí como digo yo, que habrá gente que no quiere hacer bien su trabajo y se sature, y habrá otra gente que querrá hacerlo mejor. Sí, te entiendo De hecho, perfectamente. ahora yo pienso que el profesor lo tiene que hacer mejor que nunca. Y voy a dar una razón que lo va a entender todo el mundo. Ahora los alumnos tienen padres desempleados, gente enferma, abuelos que se les han muerto. Es decir, ahora mismo el profesor tiene que tener una paciencia y una clase infinita. Porque si encima de todo eso tienes un mal profesor, revientas a la gente. O sea, ahora el profesor es más importante que nunca. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy de los que me llevo las manos a la cara cada vez que tengo que hacer una cosa de estas, pero claro, yo llamo al servicio de asistencia técnica Frías y ahí automáticamente, ya sabes, lo mismo que te ha pasado a ti, a pesar de todo. Antonio, ahí estamos hablando del profesorado.
Evidentemente sois muy importantes, nadie lo va a discutir y como tú bien dices, cada profesor es un mundo. Pero luego hay mucha más gente en un colegio que en este momento está viviendo la pandemia. Estamos hablando de los bedeles, estamos hablando del servicio de limpieza, estamos hablando del servicio de comedor, estamos hablando de los que tengan ruta, los autobuses. Es decir, ¿cómo se está viviendo todo eso desde dentro? Hombre, pues yo pienso, ¿vale? Yo recuerden que yo no hablo por el mundo educativo, o sea, yo hablo como mi experiencia, ¿no? Y además lo recalco porque te he dicho que antes no acertaba. Pero, por ejemplo, los equipos directivos están saturadísimos. Es decir, como equipo directivo hay que hacer rastreo, hay que estar pendiente de muchísimas cosas más que antes. Desde el punto de vista del personal de limpieza, yo creo que ha sido de los más afectados, no se habla de él, pero el personal de limpieza está trabajando, pero una barbaridad. Porque claro, estamos hablando de que la limpieza aquí es una cuestión de supervivencia, de seguridad. Entonces están trabajando muchísimo. Y el profesorado, yo creo que con resignación, es decir, porque el frío que hemos pasado en la ola de frío, o sea, alumnos con manta, eso es muy triste, eso hay que verlo. Y hablar, a lo mejor está dando clases con una mascarilla puesta durante varias horas, también. Es decir, el profesor yo pienso que se está adaptando y lo está llevando lo mejor posible. Y eso, que se queden tranquilos los que están en casa, que una de las cosas que teníamos miedo era que cuando nos acostumbrásemos se bajasen lo que es el cumplimiento de las normas de seguridad, las mascarillas, tal. El profesorado está con eso sí lo puedo decir en términos generales, que sí está muy pendiente de las mascarillas y en la medida de lo posible de todo lo que es la seguridad. Eso no se ha relajado. Ya ven ustedes, intentamos contarles las cosas que probablemente a ustedes les preocupen, que las cosas que a ustedes les interesan. Hoy estamos hablando con Antonio Díaz, que es profesor de un instituto, podemos dar el nombre, pero que viene hoy a hablar a nivel particular. No viene ni en representación del centro, ni en representación del sector, ni en representación de nadie. Viene a contarnos simplemente su experiencia. Y yo como tal le pregunto a él por su experiencia. Seguimos, JJ, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy perfectamente. Yo creo que hay algo que se nos está escapando de los decirle a los espectadores, JJ, decirle a los espectadores que buenas noches, con ese sol que te da en la cara. Sí, es que esto, mira, me quema además. Tiene mucho mérito. Un falso directo. Menos mal que los espectadores saben mucho más que nosotros. Y además con la misma ropa, es como si no nos... Porque claro, todos los programas con la misma ropa. O sea, es como si no nos cambiáramos nunca, ¿sabes, Antonio? Es muy curioso, ¿sabes? Yo quería apuntar una cosa muy interesante. Antonio tiene más, como he dicho en la presentación, tiene muchos más perfiles. Y fíjate que estamos hablando de un poco de la brecha digital, ¿no? Y de ese traspasar la pantalla en la educación y tal. Pero Antonio ha colaborado con universidades de Perú para ayudar. O sea, fíjate, un profesor de instituto en España ha dado tips a catedráticos de la Universidad de Farmacia en la segunda ciudad más importante de Perú. Cuéntanos eso, Antonio. Bueno, pues eso básicamente a través de JJ y de Rotary Club de Estepona. Bueno, es que este hombre tiene una larga sombra, pues me comentó, oye, mira, esto sería interesante, en Perú están empezando con la enseñanza online y oye, quieren saber cómo va el tema este, ¿no? Y claro, nosotros ya tenemos experiencia y le damos una serie de tips, o sea, y además que creo que eran bastante valiosos. Entonces, bueno, que fue una experiencia bonita en el sentido de que después yo creo que grabaron el taller y dijeron que les sirvió y hombre, tuvimos un tiempo de preparación, le dedicamos tiempo a preparar el taller para ellos, pero bueno, fue un detalle bonito o sea, se trata de ayudar a la gente, ¿no? Y evitar que cometieran los mismos errores que yo y otros profesores hemos cometido en pandemia. O sea, imagínate, Javier y nuestros televidentes. Antonio dio una clase online a 68 profesores, a todo el claustro profesorado de la Universidad de Farmacia, que tiene como 4 o 5 mil alumnos
allí en Trujillo, que es la segunda ciudad más importante de Perú, como la Barcelona de España. O sea, un profesor de instituto de aquí de Marbella, dándole tips y cómo manejar Zoom y cómo hacer incluso prácticas online de todo esto. O sea, me parece espectacular. Pero mucho más allá de hecho, Antonio tiene un hobby muy interesante que yo creo que nos debería de contar, porque Antonio tiene 2 libros escritos. Javier, Antonio no tiene 2 libros publicados, ¿no, Antonio? Bueno, se publican en marzo. Y la verdad es que me sorprende porque no pensaba que me iba a hablar de los libros. No, ni yo tampoco. Bueno, Yo pues tampoco lo sabía. yo tampoco. A mí me ha cogido... Tranquilo que yo estoy nuevo. Si no hubiera hecho el chiste de venga a hablar de mi libro, ¿vale? Entonces, bueno, pues son 2 libros que se van a publicar, está previsto en marzo, por la editorial San Pablo, que tratan de educación emocional para niños. Y la verdad es que es una cosa que a mí me gustó mucho hacer, porque normalmente cuando se habla a los niños se le hablan como gente sin inteligencia. Y siempre hay 2 o 3 mensajes clichés. El valor de la amistad, el tú puedes y cosas así, ¿no? Y entonces yo he tratado de meter algo más como, oye, ¿y la autoestima? ¿Y la autenticidad? ¿Y el valorar las cosas del día a día? Entonces he tratado de hacer un libro, además, que tiene sus actividades, divertido, con muñequitos, adaptado al lenguaje de ellos, pero que yo creo que, vamos, bueno, yo estoy muy orgulloso. Pues ya Yo ven de la ustedes, cosa que estoy más orgulloso en mi vida. ya ven ustedes, no solamente tenemos aquí a don Antonio, que es profesor del Instituto Victoria Kent, que es también escritor y que es medio visionario en lo que son las nuevas comunicaciones, colaboracionista o colaborador, por decirlo de otra manera, con universidades Bueno, internacionales. igual que te digo una cosa, visionario me parece muy heavy. Agradezco muchas cosas, pero visionario de nuevas tecnologías tampoco, ¿eh? Tampoco agradezco el piropo, pero tampoco. Bueno, pues ya ven, quitemos algún piropo. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, Él sí, va sí, a ir sí. eligiendo el piropo que le venga bien. Aquí nosotros simplemente Sí, vamos a sí, hacer... yo selecciono. Exacto, esta es la ventaja que tenemos. Por último, Antonio, ¿cómo están viviendo los padres esta pandemia? ¿Tienen miedo a llevar los niños al colegio? ¿Tienen miedo al contagio? ¿Estáis teniendo muchos niños contagiados? ¿Muchos falsos positivos? No sé, cuéntanos lo último porque nos quedan un par de minutitos para terminar la entrevista. Vale, bueno, pues en términos generales, yo con los padres no tengo mucho contacto, pues soy profesor de ciclo. Pero el tema es que si a mí me hubieras dicho otra vez que me he equivocado, como ven, me equivoco mucho. Si me hubieran dicho hace unos meses esta conferencia, yo te hubiera dicho, cierren los colegios, ciérrenlos ya, porque los niños tienen mascarillas de tela que no son buenas. Los niños, hay gente en los recreos que sale, los bachilleratos y los ciclos, y se pueden quitar las mascarillas y desayunar juntos. Y para mí va a ser espeluznante. O sea, yo me imaginaba el apocalipsis zombie, básicamente. Pero los hechos son los hechos. Es decir, los centros, en mi opinión, bueno, en mi opinión no. O sea, no he preguntado a varios profesores de diferentes centros, tal. Los centros están funcionando bien. Es decir, que siempre hay un riesgo y tal, pero que realmente que mínimo. O sea, que yo creo que realmente están funcionando los centros a nivel de seguridad en contra de lo que yo pensaba, muy bien. Y eso hay que reconocerle a los equipos directivos, a los profesores incluso a los alumnos, que realmente se están haciendo las cosas bien. Entonces, entiendo la inquietud, porque está muriendo mucha gente y tal, pero que los centros lo están haciendo bien. Pues ya ven No sé ustedes. si con eso respondo. Sí, a la lista que él ha dado, que es bastante completa, nosotros añadiríamos al personal de limpieza, que creemos tiene un papel fundamental en que todo esto Sí. se esté desarrollando con las máximas medidas de seguridad. Nos vamos yendo, se nos acaba el tiempo. Qué corto se nos hace el tiempo cuando las charlas son entretenidas. Don Antonio Díaz, profesor del Instituto Victoria Kent, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en este Mi Rincón. Bueno, pues agradezco que invitéis a gente del sistema educativo, porque hay veces que la gente empieza a hablar del sistema educativo y dice, este no sabe nada. Y agradezco que traigáis a alguien que por lo menos pueda dar su opinión de dentro. O sea, que agradezco y todos los piropos que me han enviado, por supuesto, los cojo con cariño.
Pues ya ven ustedes, don Antonio Díaz, profesor del Instituto Ken, que ha venido a hablar en su opinión, no en la opinión de nada ni de nadie, sino es su opinión, y así lo ha manifestado. Don JJ, nuestro técnico de cabecera, gracias por este apoyo que nos das a este programa de difusión y de divulgación. No sé si estamos saliendo por las redes sociales, JJ, porque no lo hemos dicho. Todavía no, vamos a irlo enganchando cada vez que lo vayamos publicando, lo vamos a ir enganchando. O sea que seguramente cuando nos estén viendo, sí estarán viéndolo por redes sociales. Bueno, ya saben ustedes que este programa se va a emitir los martes a las 9 de la noche en M95 Televisión, lo que es un atractivo más para que ustedes sintonicen con su canal. A todos, muchísimas gracias. A los participantes, muchísimas gracias. A JJ le van a ver ustedes más a menudo, porque es nuestro técnico quien hace posible que esto les llegue a todos ustedes. Gracias y hasta un próximo programa. Un saludo.